Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy vamos a tratar de un tema fundamental dentro del derecho sucesorio español, la sucesión forzosa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Empezamos por ¿qué es la legítima? Sí, o incluso qué es la sucesión forzosa. Y primero una advertencia. La ley habla, el Código Civil, de herederos forzosos. Ni son herederos ni son forzosos. La sucesión forzosa trata de la legítima. Y la legítima consiste en que una parte del patrimonio de una persona, cuando ésta fallece, pasa a los herederos, pero una parte del patrimonio tiene que ser adquirida por los legitimarios. Y entonces veremos quiénes son los legitimarios. Sucesión forzosa es igual a legítima. Sí. ¿Y la finalidad dentro del derecho sucesorio cuál sería? La finalidad en la época del Código Civil es que algunas personas no quedaran desatendidas después de la muerte de otra persona. Esto yo creo que ya ha pasado la historia. La legítima, yo creo y estoy convencido, debería suprimirse. Ahora, de momento, vamos a explicar. Vamos poco a poco. Venga. ¿Quiénes son los legitimarios? Primero, los hijos o descendientes, que tienen derecho, según el Código Civil, a 2/3 del patrimonio del causante que ha muerto. 2/3. Un tercio se debe repartir exactamente entre los hijos o descendientes y el otro tercio, llamado de mejora, el causante lo puede repartir entre alguno del que quiera o todos los legitimarios, hijos o descendientes. Si no hay descendientes, los que tienen derecho a legítima son los ascendientes, padres o abuelos. Yo voy a contar un caso real, pero tan real que yo participé muy activamente en el mismo. Podría decir nombres y apellidos, que no lo voy a hacer evidentemente. Se trata de lo siguiente. Un matrimonio. El hombre asiste a un partido de fútbol, se emociona y se muere de un infarto. Y la mujer, la viuda, en el tanatorio conoce nada menos que al amante de su marido, que había durado un tiempo más o menos prolongado. Y protegida y asistida y con beneplácito de los suegros, de los padres de él. La amante protegida. Sí, entonces resulta que tiene que repartir una parte del patrimonio como legítima a estos suegros, que tienen derecho a la mitad del patrimonio, y si concurre, como es este caso, con el cónyuge viudo, 1/3 del patrimonio. Entonces tiene que ponerse de acuerdo con los suegros, que buenas relaciones evidentemente no la hay, para que reciban la legítima. Porque no tenían hijos este matrimonio. No tenían hijos, naturalmente, si no, no habría ningún problema. Y luego la mujer era afortunadamente heredera por testamento, pero la legítima se tenía que respetar. Y la legítima, entonces hemos dicho que era 1/3 de legítima y el otro tercio de mejora. Si no dice nada, este tercio de mejora, ¿dónde va? No se reparte como si fuera, Como si fuera legítima. la O sea, legítima. serían 2/3 para Sí, son descendientes. a los descendientes. O el amor baja y luego sube. Exacto, sube. Porque si no hay descendientes, son Los los padres. ascendientes. Resumen. La legítima, en primer lugar, descendientes, 2/3. 2/3 En para los segundo lugar, descendientes. ascendientes, la mitad, o si hay cónyuge viudo, 1/3. En todo caso, el cónyuge, ¿cómo queda? Si coincide con hijos, tiene el usufructo de 1/3 del patrimonio. Y es cuando no coincide ni con hijos ni con
ascendientes, entonces tienen derecho a 2/3. Entonces están casi siempre protegidos los hijos porque siempre tienen legítima. Desde luego. Y los padres es solo en el caso de que sean matrimonios sin hijos. O no haya matrimonio. Ah, bueno. Un soltero puede dejar heredero a quien quiera. Pero ojo, porque entonces la mitad es legítima de los padres. Ahora, imaginemos un hombre soltero de 60 años y los padres tienen 90, supongamos. Tienen derecho a legítima. Y si había hecho testamento a favor de alguien, por ejemplo, de la persona que la ha cuidado, de la persona con la cual ha convivido, todo esto se ve muy, digamos, perjudicada por una legítima que yo creo que no tiene sentido. Y la legítima siempre concurre con un testamento. Si no hay testamento, no hay legítima, o siempre es. Si no hay testamento, coincide con la sucesión intestada. No se presenta problema. Y cuando hay testamento es cuando hay que vigilar. Hay que vigilar que dé la parte que corresponda. Muchas veces el testador no puede decir, y dejo esto en concepto de legítima. No, basta con que diga, dejo heredero a quien sea y dejo la legítima a quienes según ley les corresponda. Ya queda salvada la legítima. ¿Puedes obviarla? No. No, no. Hay dos posibilidades, dos casos que están en el Código Civil, que se contemplan y en la vida real. Uno es la desheredación, otro se llama preterición. Desheredación, ¿qué significa? Pueden pensar desheredación que le quita la herencia. Pues no, no significa esto. Significa que teniendo legítima, según ley, le priva de la legítima por alguna de las causas que marca el Código Civil. ¿Y cuáles son las causas? Más o menos, o bien por negar alimentos al causante, al que se ha muerto, o bien maltrato físico. O sea que es una situación realmente un poco frecuente. Pero sin embargo puede ser frecuente el caso que recientemente se fue planteando en el Tribunal Supremo, que no había maltrato físico, pero había maltrato moral. O sea, mala relación, desconocimiento, ningún contacto. Y el Tribunal Supremo ha entendido que eso se tiene que equiparar al maltrato físico y también es una causa para desheredar. Lo que dice el código es que cuando alguien quiere desheredar a un legitimario, tiene que decirlo expresamente en su testamento y decir por qué lo deshereda. Y si el que se queda sin legítima no está de acuerdo, que ponga un pleito para probar que es mentira. Pero en principio se presume que es verdad. Es decir, la carga de la prueba la tiene el legitimario. Sí, sí. No es el testador que tiene que decir, No, el muerto, es que me hizo esto. Sí, sí, lo tiene que decir. Pero no probar. No probar. Muy bien. ¿Y la preterición qué significa? Significa la palabra preterir en sentido gramatical es privar. Preterición significa olvidar, privar de la legítima. Alguien que hace un testamento y no deja o no menciona en ningún caso a los legitimarios. Entonces, la preterición puede ser intencional. Sabiendo que tiene 5 hijos, solamente menciona a 4 y hay uno que ni lo menciona. La errónea es cuando hizo testamento no sabía que había un legitimario. Caso frecuente. Una vez hecho el testamento pasan los años y tiene un hijo. Pero cuando hizo el testamento ese hijo no existía. Y él no previó en el testamento la posible existencia de un futuro legitimario. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente que la legítima se puede reclamar a quien corresponda.
Nada ahí. Y en el caso de que fuese un hijo extramatrimonial, pero que se comprueba más tarde, por ejemplo, que se ha ido al Supremo a reclamar la paternidad y mientras tanto se muere el padre. Sí, Y luego acaban fallando que sí, que era el padre, puedes reclamar la legítima. aunque la hayan repartido los otros Sí, sí, hermanos. sí, sí. Entonces tendrás que rehacer lo que se llama la partición. Se tendrá que hacer. Ahora otra pregunta que no es jurídica, ¿eh? ¿Hijo ilegítimo viene por lo de legítima? No, ¿No? Ah, pensaba que eso, igual era por no, no tienes derecho a legítimo. no. Hijo ilegítimo, viene, la palabra ilegítimo es fuera de ley, ¿eh? Que no está amparado por la ley. Y es cuando se hizo el código, el hijo ilegítimo no tenía derechos, prácticamente no tenía ningún derecho. Por esto se llamaba ilegítimo. Porque una pregunta, ahora vamos a un caso práctico. Una familia, un matrimonio, tienen 3 hijos y se muere uno de los 2 cónyuges y de los 3 hijos uno reclama la legítima, pero los otros 2 no porque dicen qué vamos a hacer con el otro, con el padre o la madre que quedan vivos. ¿Pueden ellos pagarle de su propio bolsillo, como si dijéramos, y eliminar la legítima, decir, vale, pues tú cobras la legítima, aunque sea de nuestra parte, y así papá o mamá se quedan en el piso? ¿Podría pasar esto? Bueno, sería el pago, sería un tema distinto completamente, que se llama el pago por un tercero. Pero se podría, Se podría. para que O no sea, eches a tu padre o tu sí, madre de la casa. mi padre o mi madre que están viudos te tienen que pagar. Bueno, pues pago yo por ellos. Eso se llama pago por tercero. Se puede pagar esta Sí, legítima, sí, sí. Bueno, esta cosa, eh, esa deuda. esa deuda, vale. Entonces, ¿esta legítima que estamos viendo todo el rato es igual en toda España? No, no, porque las comunidades autónomas, no por ser comunidad autónoma, sino por ser regiones que antiguamente tenían autonomía legislativa, han mantenido una legítima más acorde, no con su tradición, sino con su legislación antigua. Y otras comunidades se han dado cuenta que lo que dice el Código Civil es excesivo y han dictado leyes llevándola a una cantidad inferior. Que son el derecho foral. El derecho foral. Vale. ¿Estas legítimas las tenemos, las podemos comentar o las No, podemos dejar una ficha en el podcast con el... sí, podemos dejar una ficha porque es muy, muy largo. Ahora, solamente hay una cosa, solamente un detalle. Navarra tiene libertad de testar, Ah, no tiene legítima. Y entonces hay un artículo curioso que dice, los legitimarios tendrán un derecho a 5 arrobas, no tal, tal. Punto seguido. Carece de cuantificación económica. Y entonces lo dice claramente. No tiene cantidad económica. Es simbólico. vale. Y los carlines, las arrobas, no existen. Con lo cual, una región, una comunidad amplia como Navarra tienen libertad absoluta de testar y no ha pasado ningún problema, ningún desespero, ninguna manifestación en contra. No, no pasa Y las nada. otras en general, que son, Cataluña tiene un... Cataluña es los descendientes la cuarta parte, Baleares también la cuarta o la tercera. Recientemente Valencia también la ha reducido por ley a la cuarta parte. Bueno, Bueno, ya pondremos... lo podemos poner. Molt bé. Muy bien, profesor, pues con esto llegamos al final de este episodio sobre la sucesión forzosa. La sucesión forzosa es sin duda una de las piezas más características y discutidas en nuestro derecho civil. Protege a los hijos y familiares más cercanos, pero también plantea dudas sobre si debería mantenerse tal y como está o adaptarse a la realidad actual, tal como comentabas. Gracias, profesor. De nada y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.